Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Hoy vamos a comenzar un estudio de la predicación de Amós. Vamos a examinar 3 de los más grandes sermones predicados en los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora, mi amigo, si usted nos está escuchando hoy y nunca ha recibido a Cristo como Salvador personal, déjeme decirle que necesita al Señor en su corazón y en su vida. Yo confío que usted abrirá su corazón y recibirá a Cristo como su Salvador personal. Y respecto a ustedes, queridos hermanos cristianos, yo agradezco a Dios por sus vidas. Confiamos que la palabra de Dios hoy será una bendición, fortaleza y ánimo para sus corazones. ¿Vamos a orar? Amado Padre, te damos gracias por tu santa palabra, por el privilegio de comunicarla a través de la radio. Te agradecemos, Señor, por los diferentes ministerios de enseñanza bíblica en nuestras escuelas e iglesias, y por los jóvenes que están siendo enseñados y entrenados para enfrentar un mundo que no te conoce. Gracias, Padre, por esta pequeña participación que nos has concedido en este amplio ministerio internacional. Te pedimos que este servicio lleve una especial bendición a cada hogar y cada vida. Señor, dirígeme y ayúdame a decir las cosas correctamente y de la manera correcta, de modo que tu palabra hoy comunique la mayor de las bendiciones al mayor número de personas posibles. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En los próximos 3 capítulos del libro de Amós, es decir, capítulos 3, 4 y 5, vamos a escuchar la voz de Amós predicando. En realidad es obvio que no escucharemos su propia voz, pero leyendo los textos vamos a escuchar a un gran predicador. El ministro de la palabra de Dios se pone en pie en una clase por sí mismo. Yo creo que el predicador es único. Él tiene el privilegio y la responsabilidad que difícilmente pueda ser sobrepasada. Sobre la tierra es el representante oficial de Dios, el vocero de Dios. Y por esta causa su influencia ha sido de primordial importancia durante 20 siglos de historia de la Iglesia. La historia de la predicación cristiana ha comprobado que los ministros de Dios han levantado fuertes referentes en la vida de cada nación en la cual predicaron y en la cual enseñaron la palabra de Dios. La predicación ha ocupado el lugar más prominente en la propagación del cristianismo. La predicación y la enseñanza pública de la Biblia siempre han atraído a las multitudes y creo que no hay sustituto, amigo, para la verdadera predicación bíblica. Personalmente he tenido el privilegio de predicar y enseñar la palabra de Dios en centenares de iglesias por todo nuestro continente y francamente hoy me siento preocupado. No quiero hablar como un crítico áspero, sino como un honesto observador, y lo que veo me perturba. Un pastor me dijo hace poco que la predicación expositiva de la Biblia ya no es más relevante, porque ya no está relacionada con las necesidades de nuestros días. Me dijo que la cultura ha cambiado, que las costumbres son diferentes y las condiciones de la vida moderna son diferentes. ¿Sabe? Desde que este bajo concepto de la predicación se apoderó de este joven hombre, él ha reemplazado la predicación con reuniones grupales de discusión y compartir, donde las personas pueden dialogar. Yo opino que se pueden generar espacios para la discusión y para el diálogo, pero cuando un ministro no está absolutamente convencido sobre la prioridad de la predicación en su ministerio, yo creo que él ha perdido su más distintiva y decisiva arma y la clave para un ministro eficaz. Nuestra reunión de adoración se debilita cuando la predicación de la palabra de Dios es reemplazada. La predicación fue el método que nuestro Señor Jesucristo eligió durante su ministerio en su primera venida. Podemos leer en Marcos 1:14, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O en Mateo 4:17,
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando en la sinagoga de Nazaret nuestro Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, en Lucas 4:18, tenemos la misma idea. La alta estima de la predicación sostenida por nuestro Señor es en sí misma un testimonio de su importancia. Déjeme decirle que la predicación fue una herramienta que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a usar. En Marcos capítulo 3 y versículo 14 leemos: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y otra vez en Marcos 16:15 está escrito: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ustedes pueden ver entonces la prioridad de la predicación y la necesidad de regresar a ella. Bueno, digamos que todo esto nos introduce a nuestro estudio en el capítulo 3 del libro de Amós. Les recuerdo, en capítulos 3, 4 y 5 de Amós, el león sigue rugiendo. Supongo que recuerda que en el comienzo del libro leímos que el león estaba rugiendo. Dios era ese león y estaba anunciando juicio sobre los pecados y sobre los pecadores. El pueblo de Israel por entero, tanto el reino del norte como el del sur, estaban en la perspectiva de Dios aquí en capítulos 3, 4 y 5 de Amós. Lo vemos claramente al leer Amós 3:1. Dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Eso incluye a ambos, a Israel y a Judá. Toda la familia de Israel es mencionada. En versículo 2, todas las familias de la tierra son mencionadas. ¿Lo puede leer en versículo 2? Dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dios contrasta la nación que había sido el recipiente de su especial bendición con el resto de las naciones que nunca habían tenido las ventajas de Israel. Pero los especiales privilegios de Israel no la excusaban, antes bien sus mayores privilegios traerían sobre ella mayores juicios. Lo dice Dios en el versículo 2, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Por favor, marque en su Biblia: por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Israel firmó su propio destino por medio de su propia desobediencia. Los privilegios que Dios otorga, mi amigo, siempre son para los propósitos que Dios propone. Ninguna nación o individuo puede sobrepasar este hecho básico y esencial, pero es precisamente allí donde Israel falló. Amós predicó 3 mensajes. Por favor, tome nota de estos 3 mensajes. Están claramente marcados en la Biblia, ya que cada uno comienza y cada uno concluye exactamente de la misma manera. El primero cubre todo el capítulo 3, sus 15 versículos. Observe cómo comienza. Capítulo 3, versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová. Y luego concluye con un por tanto en versículo 11. De este modo tenemos la introducción y la conclusión del mensaje. Comienza con un oíd esta palabra y concluye con un por tanto. Vamos al segundo sermón, allí para marcar. Amós capítulo 4, versículos 1 al 13. Eso es el capítulo 4 completo. ¿Cómo comienza? Versículo 1, oíd esta palabra. Y tenemos en el versículo 12 el por tanto. Ahora, vamos al tercer sermón, el cual es el más largo de los 3. Comienza en versículo 1 del capítulo 5 y avanza hasta el versículo 27. Capítulo 5, versículo 1, oíd esta palabra. Versículo 16, por tanto. Así que le invito a marcar estas expresiones que se repiten 3 veces. Oíd esta palabra y por tanto. Observe, por favor, que un principio básico de vida corre a través de estos 3 sermones. Y está establecido en el formato que recién les marcaba. Es el principio de causa y efecto.
Todo lo que sucede en la vida está relacionado a una causa. Nada en la vida es dejado al azar o al accidente. Mire, pueda que resulte difícil de creer, pues nosotros hablamos de rachas de suerte y que hicimos algo por casualidad o que algo sucedió por accidente. Pero para Dios nada sucede por casualidad o por accidente. Esto es cierto tanto en el mundo de lo natural como en el trato de Dios con los seres humanos, Esta lección es enseñada por Amós con una serie de 7 preguntas. Por favor, manténgase con su Biblia abierta y una lapicera en mano. Vamos a examinar este primer mensaje, allí, en Amós capítulo 3. Muy bien, marque por favor la primera pregunta allí, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Tal vez la pregunta apunta a si 2 personas podrían andar juntas sin haber tenido un acuerdo previo o sin haberse encontrado por medio de una cita previa. Dios eligió a Israel para ser su pueblo. Mediante un acuerdo previo, Dios estableció las reglas por las cuales ellos caminarían en dulce comunión con Él. Pero en el interín la nación se salió de la raya y rompió la comunión o compañerismo. Ellos desobedecieron las leyes de Dios. Hubo un tiempo en que la nación caminó en armonía con Dios. Fue una hermosa comunión, un hermoso compañerismo. De esto habla el profeta Jeremías en capítulo 3 de su libro y versículos 12 al 25. Sus reminiscencias en aquellos versículos de Jeremías 3 muestran cómo Israel alguna vez tuvo maravillosa comunión con Dios. Pero ahora los caminos de Israel y los caminos de Dios son tan diferentes uno de otro que no hay armonía entre ambos. Por lo tanto, Dios dice en el versículo 2, os castigaré. Ese es el efecto. ¿Y cuál es la causa? Por vuestras maldades. Nada sucede por casualidad o por accidente. No para con Dios, ya sea en el ámbito de lo natural o en el trato de Dios contigo o conmigo. Nosotros hablamos de accidentes, nosotros hablamos de casualidad, nosotros hablamos de suerte, pero nunca encontrarás eso en las Escrituras. Para cada efecto o consecuencia hay una causa. Esa es la primera pregunta que surge en este primer mensaje. Ahora avancemos a la segunda pregunta. Está en versículo 4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Cuando el león ruge significa que ha cazado algo. El rugido del león es el efecto. La presa capturada es la causa. El profeta Amós ya había declarado que el Señor rugiría. Lo había hecho en capítulo 1 de su libro y versículo 2. Si el pecado de Israel no merecía el juicio, Dios no les castigaría, ni Dios les amenazaría castigarlos sin ninguna causa. Es engañarse a sí mismo para una nación o para un individuo, andar en pecado y esperar escapar de sus consecuencias. Es imposible, mi amigo. Para todo efecto existe una causa. Y cuando Dios trata con nosotros, queridos oyentes, hay siempre una razón para ello. Detrás de cada efecto hay una causa. En 1 Corintios 6, 9 leemos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No se engañen a sí mismos. Tú no puedes pecar y luego salir libre. Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Bueno, esa fue la segunda pregunta allí en el versículo 4 de Amós 3. Allí está el efecto. ¿Cuál es? El león ha rugido. ¿Y cuál es la causa? La víctima ha sido capturada. Israel había sido capturado en sus pecados y Dios ahora los iba a meter en el juicio. Para cada efecto hay una causa. De modo que el juicio que vendría sobre Israel no era algo que sucedería por casualidad o por accidente. Había una razón detrás de él. Ahora veamos la pregunta número 3. En versículo 4, les recuerdo, estamos en Amós capítulo 3.
Versículo 4. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Y la pregunta simplemente es esta. ¿El joven cachorro que permanece en su guarida dará su rugido si su madre o su padre no le atrapan nada para comer? Absolutamente no. El joven cachorro no se levanta hasta que el viejo león aparece con la presa. El rugido del león es seguido por el del cachorro. En esencia, el profeta está diciendo, ustedes saben que fue suficiente. El Señor está rugiendo contra ustedes por causa de sus pecados. ¿Por qué continúan en una actitud de indiferencia ante esta situación, una situación tan seria? Mi clamor hacia ustedes es el efecto, sus pecados son la causa. ¿Por qué piensan que yo les estoy predicando de esta manera? Mi amigo, vea el efecto, el sermón de Amós. Vea la causa, los pecados de Israel. Dios envió a Amós a predicar al pueblo por causa de sus pecados. No fue ni por casualidad ni por accidente. Amós no vino por sí mismo como predicador. No, Amós fue llamado por Dios. Fue apartado por Dios. Dios le dio su mensaje y el sermón de Amós fue el efecto, la causa, los pecados de Israel. De modo que Dios envió a Amós por una razón bien definida. Ahora veamos la pregunta número 4 en el versículo 5. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? La pregunta es sencilla aquí. Por donde sea que un pájaro cae de su vuelo atrapado es porque alguien lo ha cazado. Mirando en la playa a veces observamos el vuelo rasante de un pelícano o a una gaviota volar sobre el agua. Repentinamente el ave se tira al agua. ¿Por qué? Porque ha atrapado una víctima. Usted puede ver, causa y efecto son un principio de vida y hay una causa para cada efecto. El tema del sermón de Amós permanece sin cambios. Él todavía está tratando con los pecados de Israel. ¿Puede ser la gente tan ciega que sea incapaz de ver el punto central del mensaje? El efecto del juicio de Dios estaba llegando. La causa, los pecados de Israel. Entonces avanza para plantear la quinta pregunta en versículo 5. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? En otras palabras, cuando una trampa salta, usted sabe que algo ha atrapado. La trampa atrapa la víctima que había sido atraída hacia ella. Israel se había puesto su propia trampa por sus mismos pecados. Ahora está atrapada y el juicio es inevitable. Te pregunto, ¿puede la destrucción alcanzarte a menos que tus pecados te lleven a ella? Ese es el punto central de la cuestión. La guerra, con sus consecuencias, muertes y enfermedades y dolores, no llega por casualidad o por accidente. Todo estaba destinado a caer sobre Israel, porque para cada efecto hay una causa. Nada sucede por casualidad o por accidente. Siguiendo como aficionado la actividad de un importante volcán en mi país, tengo que admitir que he estado pensando seriamente sobre el principio de causa y efecto. Dios tiene el control sobre esa montaña y cada vez que esa montaña arroja sus feas cenizas y su fuego, hay una razón detrás de eso. Dios no lo permitiría si no tuviera una razón para hacerlo. Así que detrás de cada efecto hay una causa. Vamos a la sexta pregunta. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Amós apremia en este su primer mensaje y llega el nuevo interrogante. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Para cada israelita este sexto planteo no necesitaba una gran explicación. El uso de las trompetas en la vida nacional de Israel era una práctica común. La idea la originó Dios y está escrita en capítulo 10 de Números. Las trompetas se usaban para varias razones en Israel. Los hijos de Aarón fueron asignados para tocar las trompetas. El sonido de la trompeta era realmente la voz de Dios hablando a su pueblo, dándole una indicación. En aquel entonces no tenían la palabra escrita y Dios usaba la trompeta para traer un mensaje a su pueblo. ¿Sabe? Había un especial toque de trompeta llamando a la gente a adorar.
Cuando el trompetista hacía sonar el llamado para la adoración, la gente ponía a un lado lo que estaba haciendo, sabiendo que era tiempo para reunirse en un servicio público de adoración. En algunos pequeños pueblos de nuestros países todavía existe una costumbre similar. Suenan las campanas y el pueblo sabe que es tiempo de la reunión religiosa. Bueno, además de este había otro sonido de trompeta. Este era para llamar al pueblo a la guerra. Los guardias de la ciudad tenían que estar vigilando día y noche, y si un enemigo se aproximaba, ellos harían sonar la trompeta como alarma, la trompeta llamando a las personas para prepararse para la guerra. Usted lo puede leer en Números 10, versículos 5 y 6. Ahora bien, cuando la alarma para guerra sonaba, ¿cuál persona no quedaría sobre aviso? El sonido de trompeta era el efecto, el avance de un enemigo era la causa. El profeta ahora está haciendo sonar la trompeta de alarma del juicio de Dios. ¿La causa cuál era? El pecado de Israel. Y finalmente llegamos a la séptima pregunta, en Amós capítulo 3, versículo 6. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no ha hecho? Tenga en cuenta que la palabra mal significa calamidad. No significa un mal moral, sino una calamidad o un desastre, como la erupción de un volcán, un terremoto o una inundación o un huracán o un tornado. Y el punto de énfasis en la pregunta aquí, la última parte del versículo 6, destaca que la mano de Dios está en cada desastre y en cada lugar, sea cual fuera el desastre. Dios puede prevenir cualquier desastre si lo desea, o en ocasiones, como aquí en Amós, Él revela cierto anuncio por medio de sus siervos sobre un venidero desastre. Porque dice versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Amós está diciendo, aquí estoy como un aviso para ustedes. Han estado pecando contra Dios y sus pecados traerán juicio inevitable. ¿Sabe? Creo que tenemos una ilustración de las advertencias de Dios en la venida del diluvio en los días de Noé. Dios le avisó a Noé que iba a traer un diluvio y Noé predicó a la gente. Ellos no le creyeron, pero Dios estaba haciendo sonar sus advertencias. También Dios le reveló a Abraham su plan de destruir Sodoma y Gomorra. Además, Dios preparó a José para los 7 años de hambre sobre Egipto. Pero volviendo al libro de Amós, Dios iba a traer desastres sobre Israel y estaba utilizando a su profeta Amós para poner sobre aviso a la nación. Y por causa del abrumador sentido de su llamado de Dios, Amós no podía permanecer callado. Él dijo en versículo 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Los israelitas sabían cómo reaccionar cuando escuchaban el sonido de la trompeta, pero fallaron en prestar atención a la voz del predicador de Dios. El desastre, el efecto debía llegar. Los pecados de Israel eran la causa. Dios no iba a caer sobre la gente por sorpresa, no. Habló a su mensajero para que esparciera su aviso en Asdod, en Egipto y en Samaria. Leemos en versículo 9 eso, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Cuando el juicio cayera afectaría primero a la clase de los ricos, en los palacios, donde estaban acumuladas las riquezas, juntadas por violencia y vandalismo. Pienso que eso es lo que sugiere el versículo 10. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando despojo y rapiña en sus palacios. El palacio era el lugar seguro donde el rey moraba, y allí atesoraban todos los bienes. Ellos se habían degradado tan bajo como hasta perder todo sentido de los valores éticos y morales. Repase por favor esta frase en versículo 10. No saben hacer lo recto.
Significa que el pecado había endurecido sus conciencias y cegado sus ojos hasta un sentido pervertido de lo que es recto. Israel tuvo la verdad y la luz. Ellos fueron los depositarios de la palabra de Dios, pero por cerrar sus ojos a la luz llegó a ser tinieblas para ellos. El resultado de la desobediencia continua es una creciente discapacidad para obedecer. ¿Sabía, mi amigo? Se lo repito. El resultado de la desobediencia continua es una creciente discapacidad para obedecer. Nunca en la historia ninguna nación escuchó tal mensaje, un aviso de juicio, perdición y desastre viniendo directamente de Dios. Amós siguió predicando, simplemente diciéndole a la gente lo que Dios quería que ellos oyesen. Ahora vuelvo a reflexionar y me pregunto, ¿por qué algún pastor hoy en día cuestionaría la necesidad de la predicación? Yo me aventuro a responder esa pregunta. Por causa de algunos hombres en el ministerio, hoy en día se ha perdido la creencia en la inspiración, en la inerrancia y en la autoridad de las Escrituras. Cuando un hombre no tiene un mensaje de autoridad, no puede predicar. Pero el hombre que cree en la palabra de Dios tiene un mensaje con autoridad para predicar. La elocuencia y grandeza de la predicación nunca declinarán donde la palabra de Dios es creída. La tarea primaria y primordial del ministro cristiano es la predicación de la palabra de Dios escrita. Una última pregunta. ¿Por qué Amós tuvo un mensaje tan fuerte? Porque creyó en la palabra de Dios. Él creyó que lo que Dios había dicho era cierto, y eso condujo el sermón a la conclusión, a los por tanto, la cual consideraremos en nuestro próximo programa radial porque nuestro tiempo se ha agotado. En la voluntad de Dios continuaremos con el estudio de Amós y confiamos de que pueda estar con nosotros en nuestro próximo tiempo de estudio bíblico. Bien, hasta que nos volvamos a encontrar por este medio radial, Dios les bendiga, queridos oyentes, y manténganse mirando hacia arriba. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.